Lectura de la carta a los Gálatas. Insensatos Gálatas, ¿quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad, siendo así que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz? Solo quiero preguntarles una cosa. ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? Tan insensatos son ustedes que, habiendo comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras meramente humanas. ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no. Vamos a ver. Cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes, ¿lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés o porque han creído en el Evangelio? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, 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 La lectura del día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: Amigo, préstame 3 panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde dentro el otro le responde: No me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados. No puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, yo os digo que si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Jesús nos invita a rezar con perseverancia, sin cansarnos nunca, sino más bien como cansando a Dios. No siempre nos dará Dios lo que le pedimos y en la forma que lo pedimos, ya que no sabemos lo que realmente nos conviene. Pero sí nos dará el Espíritu Santo, es decir, una visión más clara de su voluntad y al mismo tiempo la fuerza para cumplirla. Si Dios parece no escucharnos de inmediato, no es porque le guste hacernos esperar. Si debemos perseverar en la oración, no es porque sea necesario un número determinado de invocaciones, sino porque se requiere cierta calidad, cierto tono de oración. Si fuéramos capaces de presentarla de entrada, sería inmediatamente escuchada. La oración es el gemido del Espíritu Santo en nosotros, como lo dice San Pablo, pero la repetición es necesaria para que este gemido se haga un camino en nuestro corazón de piedra, lo mismo que la gotera desgasta la roca más dura.
Con repetir perseverantemente el Padre Nuestro, por ejemplo, o el Ave María, podemos esperar que alcanzaremos algún día a rezarlo en un tono tal que se armonice perfectamente con el querer de Dios. Él mismo está esperando este gemido, que es el único que puede conmoverlo, porque en realidad salió de su propio corazón. Mientras no hayamos alcanzado a tocar esa nota, o más bien a extraerla de nosotros, Dios no puede ser vencido. No porque Dios se defienda, sino porque Él es pura ternura, y mientras no exista algo semejante en nosotros, la corriente no pasa entre Él y nosotros. El hombre se cansa orando, pero si persevera, en vez de desanimarse, depondrá poco a poco su soberbia, hasta que agotado y vencido, consiga mucho más que lo que hubiera podido desear. Cuando encontramos en el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas aquella conocida expresión, pedid y se os dará, es posible que venga a nuestro corazón una enorme esperanza. He aquí un Dios que está atento a nuestras necesidades. Este es el Dios cercano para el cual cuentan nuestros problemas. Este es uno que seguramente podrá ayudarnos. Pero esa esperanza lamentablemente queda fallida en muchos casos. Aquel que está enfermo de grave enfermedad, aquel que se ve en el límite mismo de sus capacidades económicas, aquel que tiene un pariente secuestrado, con cuánto fervor ora, con cuánto fervor le pide a Dios una luz, una ayuda. Y en esas circunstancias, no lo neguemos, la frase pedid y se os dará parece lejana, por no decir, parece casi una burla. Porque en esas circunstancias, las más duras, ¿cómo se pide y cuánto se pide? ¿Y por qué no llega? Este es un problema que no podemos obviar. Yo creo que cabe destacar aquí a quién se dirigen las palabras de Cristo. Lo que encontramos al principio del pasaje de hoy es, Cristo dijo a sus discípulos, es decir, Cristo hace esta promesa a aquellos que van caminando con Él, aquellos que van oyendo su palabra, aquellos que van recibiendo su evangelio. Y yo creo que esta idea de caminar con Cristo, hacer camino con Cristo, es absolutamente esencial. Porque en el caminar con Cristo, nuestra mente aprende a pensar un poco según el modo de Dios. En el caminar con Cristo, nuestro corazón aprende a degustar su divina voluntad, a enamorarse de lo que Dios quiere. O sea que la frase pedid y se os dará, no hay que compararla, y Dios nos libre, con una especie de magia, con una especie de truco de palabras que logra que se cumpla aquello que yo veo como más necesario, como más urgente o como más deleitable. Pedid y se os dará es el camino en el que entra el discípulo a medida que su pensamiento se acerca al pensamiento de Dios, a medida que su querer se acerca al querer divino. Cuando esto va sucediendo, cuando vamos uniendo así lo que pensamos y lo que deseamos, con lo que Dios desea y quiere y piensa, entonces más y más a lo largo de ese camino vamos experimentando que lo que pedimos se da.
Sobre la oración de petición hay muchos textos en la Escritura y no debemos descartar a ninguno. La carta de Santiago, por ejemplo, habla de lo que es pedir mal. Hay veces que pedimos mal. No me refiero a los casos extremos que he mencionado antes, pero hay peticiones que no son, que no corresponden a nuestra fe y sobre todo, que no corresponden a lo que hemos aprendido de Dios. O sea que pedid y se os dará. Es un poco el término de ese camino de discipulado. Es el horizonte luminoso al que somos invitados si permanecemos en la amistad con Cristo.